Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana y respecto a las filtraciones de información del grupo Guacamaya, los famosos Guacamaya Leaks, el presidente los calificó como un rotundo fracaso, este hackeo a la Sedena, fracaso en términos públicos de cómo se ha llevado a cabo pues esta información, cómo se ha mediatizado esta información, porque fracaso de los hackers para nada, si le hackearon todos los servidores al ejército mexicano, imagínense la gravedad del asunto, pero el presidente lo minimizó las filtraciones de información, así se refirió al tema del hackeo a la Sedena. La guacamaya se volvió sopilote, les ayudáramos a hacer el caldo gordo, tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. ¿Se acuerdan? ¿El hackeo? Sí, en general. Y precisamente vamos a hablar sobre estas declaraciones, analizar el contexto en el que suceden y las declaraciones del presidente y las no declaraciones del secretario de la Defensa Nacional. Vamos a platicar de todo esto con José Antonio Crespo, él es analista político, columnista del Universal. Me da gusto saludarte, José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece todo este asunto de los hackeos? Que bueno, es algo delicado, creo yo, por lo que significa que la información de seguridad nacional, confidencial, con respecto a los cárteles del crimen organizado, cómo operan, los objetivos, etcétera, etcétera, estén en manos de periodistas, pero quién sabe en manos de quién más pudieran estar. ¿Cómo ves todo este asunto y la minimización del gobierno federal? Es muy grave lo del hackeo por dos razones. Una, por el hecho mismo de que la Secretaría de la Defensa, que el Ejército, esté vulnerable a este tipo de procedimientos. Lo que refleja o sugieren varios especialistas es que no se invirtió lo necesario para blindar esa información, que se requieren pues más tecnología, en fin, se requiere estar actualizando esos sistemas de protección y que el Ejército no lo hizo, por lo cual efectivamente puede llegar a grupos, puede llegar al narcotráfico y ser un punto vulnerable para el Estado mexicano y por lo tanto para todos, más allá de partidos e ideologías. Eso es muy grave. Lo segundo que es grave es el contenido de la información, porque nos estamos enterando de cosas probablemente muy delicadas, como vínculos de diferentes funcionarios de alto nivel con el narcotráfico. Vaya, pues eso revela que las cosas siguen muy mal, que nada de que se ha mejorado. En fin, que lo que se dice de el gobierno Calderón con García Luna, pues sigue ocurriendo en este gobierno, a diferencia de lo que el presidente dice. O, por ejemplo, que si el ejército está vendiendo armas al narcotráfico, en fin, que si hay violaciones internas dentro del ejército hacia mujeres, hacia las mujeres militares, varias cosas que en sí mismas son muy graves porque revelan que las cosas son muy distintas a lo que dice el presidente. Y justamente por eso, digo, por ejemplo, el hecho de que si es verdad que el secretario de Gobernación hubiera puesto gente vinculada con el cártel Nueva Generación de Jalisco, pues es gravísimo. Por lo mismo, ellos no dicen nada. Es decir, no ha salido a desmentir el secretario de Gobernación, no han salido a decir que para nada, porque además no es información que surja de los medios o de la oposición, sino del ejército. El ejército es el que tiene esa información como resultado de sus actividades de inteligencia. Entonces es más difícil negarla. Si son mentiras, si son chismes, ¿para qué las tiene ahí guardadas el ejército? Es información que el propio ejército genera con su sistema de inteligencia. Por eso lo grave, y por eso no le queda más remedio al presidente que negarlo. Ya ni siquiera tratar punto por punto, porque van a seguir saliendo más cosas. ¿Cómo le haces para negar algo que el propio ejército está diciendo que ocurre? Entonces me saca esta narrativa de decir, todo esto es producto de mis opositores. Pues uno diría, entonces estás incluyendo al ejército. Ya sé que el ejército deliberadamente no ha sacado esa información, pero es él el que la está generando. Entonces no es la oposición. La oposición puede utilizar esa información, pero no la elaboró ella. Entonces no le queda más remedio que mejor negar y decir que no va a ser el caldo gordo, porque no tiene cómo responder. Entonces lo minimiza. Lo que sí creo, Mario,
en que tiene razón el presidente es que no le va a hacer daño políticamente. No mucho. ¿Por qué? Porque los que no estamos con él, pues claro, nos enteramos de eso, pero tampoco es que vayamos a cambiar nuestro voto por eso. El voto ya está definido en su contra. La mayoría de los opositores y los críticos. Sí. Y sus fieles le creen a él. Entonces dicen, son mentiras. Oye, pero pues es el ejército el que las tiene. No, son mentiras de la oposición. O minimizan el asunto. Les dice, oye, ¿no te parece grave que eventualmente el secretario de Gobernación estuviera vinculado con los narcos? Ay, por favor, eso no importa, no tiene mucha importancia. Entonces, en ese sentido sí creo que como daño político al presidente no va a ser tan grande. No va a pasar lo que algunos calculan, que se va a venir para abajo completamente a raíz de toda esta información. En eso sí le creo. Está blindado por sus devotos, por sus feligreses, que son entre 25 y 30%. Sí. Tampoco son toda la gente, no es el 80%, como sugieren ellos, el 70%. El público que se podría alejar es el que está en medio, ¿no? Los no partidistas, los que lo siguen apoyando, pero no son devotos leales ciegos, pero no creo que sean demasiados. Vamos a ver en las encuestas cómo se refleja esto más adelante, pero sí creo que básicamente está blindado, sobre todo por su voto duro, que es alrededor del 30%. Sí. Ahora, el papel del ejército y de su titular, Luis Crescencio Sandoval, ¿cómo queda y cómo ves también este desaire que le hace a los legisladores de que vaya a comparecer al Congreso de la Unión y que, bueno, pues además lo han salido a defender prácticamente todos, ¿no? El presidente López Obrador no le da la palabra para que se defienda él o para que hable del hackeo, sino que lo defiende el propio presidente. Ayer en la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez fue ella a quien le tocó asumir esta defensa, lo ha hecho el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Cómo está quedando el titular de la Secretaría de la Defensa y toda esa institución, José Antonio? Pues bastante mal, por eso están cerrando filas y por eso están bloqueando la posibilidad de que rinda cuentas o que nos explique qué pasó, desde que nos explique por qué lo hackearon hasta que nos explique, oiga, y esa información que tienen de vínculos con el narco, de ciertos personajes, o ustedes mismos vendiendo armas al narco, pues no la pueden manejar. Entonces por eso mejor ponen un bloque, descalifican toda la información, se la atribuyen a la oposición porque no pueden manejarla, no tienen cómo, no la pueden desmentir seguramente tan fácilmente y no pueden dar una explicación lógica, una explicación aceptable. Entonces mejor cerrar los ojos, cerrar los oídos, atribuírselo esto a una conjura opositora y decir no vamos a hacerles el juego, porque sí queda mal el ejército también, porque parte de su información incrimina no solo a gobernadores, no solo a personajes de la política civil, sino también al propio ejército, como en esto de que puedan estar vendiendo armas al narcotráfico, nada menos, o de que teniendo información sobre que se va a asesinar a tal o cual personaje, no hicieran nada al respecto. Sí queda mal el ejército, y lo preocupante es que el poder que le ha dado López Obrador al ejército, pues se utiliza precisamente para no rendir cuentas, para estar en una situación de impunidad y eventualmente de creciente influencia política que afecta al Estado de Derecho, que afecta al gobierno civil, que subordina o puede subordinar, al menos en ciertos temas, al gobierno civil en favor del cogobierno militar que López Obrador ha creado en este sexenio. Bueno, pues ahí está el tema, dará mucho más de qué hablar y lo estaremos platicando si nos permites. Te agradezco mucho, como siempre, estos minutos para el Heraldo Televisión. José Antonio Crespo, muy buenos días. Claro que sí, Mario, hasta luego. Un abrazo, que estés muy bien. Es José Antonio Crespo, analista político, columnista del Universal y bueno, pues poniéndole poniéndole el análisis puntual a lo que sucede con la respuesta del presidente y de Luis Crescencio Sandoval a estos asuntos del hackeo.